Habló el maestro diciendo: Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el décimo de la menta, del anís y del comino. Descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Fariseos y escribas hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robo y desenfreno. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 23 al 26. La caridad es el camino de la perfección de la fe. No es una filantropía. Notas amables a la palabra de Dios, martes 25 de agosto, año 2020. ¿Cómo plantear un tema tan espinoso en materia de religión? ¿Cómo lograr entender la religión muy unida a la ética, a la moral, al buen comportamiento, a la transparencia, a la justicia, a la caridad, a la misericordia? ¿Cómo Jesús de Nazaret trata por todos los medios de hacerle entender al mundo que la religión tiene que ver con el estilo de vida de cada persona, que el estilo de vida no es indiferente a la religión, a la palabra de Dios, a la misma teología? ¿Cómo combatir la falta de coherencia entre la palabra y la actitud de cada persona, entre lo que la persona dice y lo que la persona hace? ¿Cómo comprender la ley y el espíritu de la ley según la Santa Biblia? ¿Cómo enfrentar el divorcio que existe y ha existido entre la fe y la vida de cada persona? El Papa Francisco enfrentaba muy bien el tema en el Angelus Regina Caeli el domingo 23 de agosto del año 2020, y lanzó una frase de esas bien interesantes, sabias. Decía el Papa: la caridad es el camino de la perfección de la fe, no es una filantropía. ¿Cómo entender entonces que la hipocresía, decía el Papa Francisco, es el mayor enemigo? Y cuando la hipocresía se convierte en el enemigo de la religión, de la ética y de la moral, o de la personalidad de alguien, hay que combatirla, hay que trabajarla, y hay que proponerle la guerra a algo que se llama la hipocresía. Jesucristo le propuso la guerra a esa hipocresía con una cantidad de ayes. Existe en el Evangelio algo que se llaman los ayes. Parecen ser algo así como quejas, como lamentaciones, como decir en nuestro lenguaje: qué pesar, si fuera aquello, pero no lo es. Hay ese gesto de quejarse, los ayes, y aparecen allí en ese capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Aparece el quinto y el sexto ay de Jesús a la comunidad. El quinto ay contra las personas que insisten en observar la ley, pero se olvidan de la misericordia que tienen con las demás personas. Hay cantidad de gente que les encanta hablar de religión en la sociedad y les encanta cantarle la tabla a los demás, pero ellos no dan ejemplo en la sociedad. Se olvidan de la caridad y de la misericordia. Y eso lo dice Jesucristo de una manera muy teológica, que pagan el décimo de la menta, del anís y del comino. Son muy cumplidores, dan muy buena limosna,
pero descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad con las demás personas. Ese es el quinto ay que propone Jesús para pensar entre qué es más importante o cómo se logra el equilibrio entre alguien que insiste tanto en la ley, en dar cosas materiales, y en alguien que insiste en colaborar, servir, caritativo con los demás y dar ejemplo de caridad y misericordia. Tal como lo dice la Biblia, el derecho, la compasión y la sinceridad. El sexto ay que propone Jesucristo en el pensamiento es contra las personas que limpian las cosas por fuera, pero las enmugran por dentro. Más o menos es algo decir al que está más interesado en la pintica, en la apariencia, en el que dirán, en el que se cuida mucho de que los demás digan que usted es muy santo e impecable. Entonces ese es un guía ciego que filtra el mosquito y se traga el camello. Así lo dice la Biblia. Es un ay contra los que limpian las cosas pero por fuera. Les gusta mucho la apariencia. Limpian por fuera la copa y el plato mientras por dentro rebosan de desenfreno y de robo, dice la Santa Biblia. El Papa Francisco analizaba el tema en una homilía en la Casa Santa Marta un 13 de abril del año 2016. Y en esa ocasión el Papa decía, no hay que dejar lo importante por lo pasajero. Buena recomendación papal. Nunca deje usted lo más importante por lo pasajero. Nunca cambie usted una persona por algo material. Nunca cambie una posibilidad ética, moral, teológica por una manera particular de pensar. El Papa decía en aquella ocasión que a veces las personas son muy religiosas en su manera de ser y les encanta orar y asistir a cantidad de asuntos religiosos, pero no están dispuestos a compartir la mesa con publicanos y con pecadores. No reconocen la posibilidad del arrepentimiento. No colocan en primer lugar la misericordia. Demostraban no conocer el corazón de Dios, decía el Papa en esa homilía del 13 de abril. Como es de importante esa frasecita papal, no dejar lo importante por lo pasajero. El Papa dice que el problema central se llama la hipocresía. Es decir, la hipocresía es algo así como representar a alguien que usted no lo es. Y la palabra hipocresía aparece allí primero en la lengua griega y en la cultura de los griegos. Y el hipócrita era la persona que subía allí al escenario y representaba a otra y hacía reír al público. Como que representaba a alguien allá y el público se reía y la pasaba un buen rato bien. La palabra fue evolucionando a lo largo de las lenguas, los idiomas, las culturas. Y hoy tenemos una palabra hipocresía que el Papa la traduce como el lenguaje del diablo, dice el Papa Francisco. Es el lenguaje del mal que entra en el corazón y es sembrado por el diablo en una persona. Dice el Papa que no se puede convivir con gente así, con gente que ya tiene el diablo adentro, es decir, es hipócrita, maneja una doble fuente, maneja una doble cara. Y a Jesús le gusta desenmascarar es eso, la doble cara, la doble fuente. Entonces, el Papa recomendaba que es importante tener en cuenta ese detalle para no convertirse en un falso testigo de Dios en el mundo, porque no eres auténtico, eres una persona diferente. La hipocresía es un veneno que mata, segunda idea del Papa. Primera idea del Papa, la hipocresía es el lenguaje del diablo. Segunda idea, la hipocresía es un veneno que mata. Conclusión de la idea, la medicina para matar eso se llama la acusación de sí mismo. Segunda idea, la hipocresía es un veneno que mata. Y decía que es un veneno que mata, decía el Papa. El lenguaje hipócrita no es un lenguaje normal. El hecho de presentarse de una manera y ser de otra. En la lucha por el poder, la envidia, los celos,
Te hacen parecer con una forma de ser y desde dentro hay un veneno con que matas a los demás, porque la hipocresía siempre mata, tarde o temprano mata. Y terminaba su discurso, en esa ocasión el Papa Francisco diciendo, el buen remedio para la hipocresía y acabarla definitivamente es que la persona se mire al espejo a ver quién soy yo. Y se haga esa pregunta, es acusarse de uno mismo. ¿Será que yo soy eso o no lo soy? ¿Será que soy sincero o no lo soy? ¿Será que hago las cosas como deben ser correctamente o no las hago? Falta de coherencia entre la palabra y la actitud. Jesucristo combate las actitudes que no son evangélicas dentro del campo de la moral cristiana. Arriesgate, arriesgate, arriesgate sin vacilar. Salud, paz y bendición. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.